a la mañana, en el práctico que va a ser presencial mañana, vamos a hacer una pequeña introducción para aclaraciones, para todo lo que dudas que ustedes tengan de la clase y del Power, y después van a ver un poco de material para poder abrir agallas y mirar cómo es un nematodo, etcétera, etcétera. Sí. Pero vamos a tener un ratito de consulta y de discusión. Sí. Muy bien, estamos ahora. ¿Está todo normal ahí? Sí, sí, profe, se ve bien. Muy bien. Entonces, decía, si sienten ruido, avísenme, estoy con los auriculares para eso. Entonces, dijimos que la relación que se produce entre la planta y el fitófago no es espontánea ni de un momento a otro, sino que se genera a través de un proceso de evolución, de tal manera que el fitófago aprende a reconocer a su planta con la que se va a alimentar y a su vez la planta como que crea resistencias por su proceso de evolución al ataque del fitófago. Y en esta interacción, que es una coacción ecológica, si recuerdan, entonces el fitófago trata de desarrollar estrategias para atacar la planta y la planta desarrolla estrategias para que este fitófago no lo ataque. Y así, en interacciones se produce la evolución. Esto es muy bonito. Entonces voy a tratar de ir a ese paso a ver si consigo esto. Muy bien. ¿Pueden ver este gráfico? Sí. Estamos Sí. entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. Estamos frente a una planta, ¿no es cierto? Y un insecto que ataca la planta, es lo que acabamos de ver, un fitófago y un autótrofo. Muy bien. Acá tienen los estímulos del ambiente y de la planta por los cuales los fitófagos se guían. Fíjense, esta es la respuesta de un fitófago. Dice, representación gráfica de la selección de la planta huésped por los insectos fitófagos. Este es un tema del programa y es cómo el fitófago elige la planta. Cómo el fitófago selecciona la planta huésped. Muy bien. Entonces, diríamos que nos imaginamos que un insecto anda volando o caminando por allí y comienza a sentir hambre como nosotros. Muy bien. Entonces el insecto busca a la planta huésped. A su vez, la planta huésped emite estímulos que el insecto trata de ubicar. Entonces, fíjense, este es el ambiente, estos los estímulos, está el insecto, la planta huésped emite estímulos olfatorios y visuales, o sea, olfatorios, aceites esenciales, ésteres volátiles, algo que el insecto puede percibir con sus antenas, o visuales, la radiación que emite en la planta, que muchas, por ejemplo, ultravioleta o colores amarillos, colores verde o azulado, que puede percibir el insecto con sus ojos. De tal manera que el insecto está volando y cuando siente o percibe estímulos olfatorios relacionados con su planta huésped
y estímulos visuales, o sea, la radiación que emite la planta o los rayos de onda visibles que emite la planta para el insecto, llamo, el insecto lo que hace es percibir eso y se dirige a la planta. Entonces, se direcciona hacia la planta que emite esos estímulos. El insecto, una vez, eso se llaman estímulos positivos que lo atraen. Entonces, el insecto vuela hacia la planta y si la planta tiene, la planta que está emitiendo no emite los estímulos que éste necesita, son los estímulos negativos. Estos serían los atrayentes estímulos positivos y los repelentes estímulos negativos. De tal manera que si la planta emite los estímulos positivos, se dirige hacia ella y el insecto se posa en la planta. Miren, esto es importante. Se posa en la planta. Muy bien. Una vez que se posa en la planta, lo que la planta sigue emitiendo estímulos quimiogustativos de contacto, o olfativos o táctiles. O sea que el insecto lo que hace es pararse en la planta y ver los estímulos que tiene. Eso significa, entonces, que el insecto lo que va a hacer es, si son positivos estos estímulos, pueden ocurrir dos cosas. Que haga una primera mordida, o sea, o una primera picadura con su aparato bucal picador, suctor y succione la savia, o haga una mordida para ver si le gusta ese alimento, si todo está en orden en la planta, si los estímulos, o sea, si el gusto es el correcto y la capacidad nutricional de esa planta es la adecuada que ella necesita. O sea, la prueba. Yo te digo a ti, mi querido estudiante y estudiante, cuando tenés hambre y vas a un restaurante y te tentas por una comida que no la conoces y te la traen, o alguien te dice, probá esto que es muy rico, vos no comenzás a comer con la cuchara llena o el tenedor lleno, lo que sacás es la puntita, probá, lo degustás y decís, esto es asqueroso o esto me gusta. Y ahí comenzás a comer si te gusta. ¿Se entiende esto? Profe. Muy bien. Lo mismo hacen los insectos. Vienen en la planta, la prueban, hacen una mordidita. Y en muchos casos, algunos insectos hacen la mordida, mastican y la escupen. Escupen, la tiran, la desechan a esa. Y en función del gusto que tengan en la boca y de estos, digamos, y de estos estímulos que tiene la planta, puede seguir comiendo o no. De tal manera que una vez que probó la planta, puede seguir el proceso de continuación de la alimentación. Porque la planta tiene, en ese caso, la presencia de nutrientes correctos, los fagoestimulantes que los estimula a seguir comiendo y tiene ausencias de repelente. Si ustedes se fijan, entonces, quiere decir que ningún insecto come por comer cualquier planta, sino que selecciona su planta huésped. Si tiene presencia de nutrientes, fagoestimulante y ausencia de repelente, continúa la alimentación. En esta etapa, que estamos acá, cuando hace su parada, el insecto puede oviponer y dejar sus huevos sobre la planta huésped para que las descendencias se alimenten de esa planta. Muy bien. Si ustedes ven entonces,
Sí, Adolfo, discúlpame, sí, hay una alumna que algo quiere preguntar, te ha puesto una manito ahí. sí, como no veo yo, Claro, hay se una anota alumna. la... Yo, Pregunta, mija. sí, no, quería preguntar si eso es lo que le dicen la mordida de prueba. Claro, se llama también primera mordida. Ajá, Exacto, es la primera mordida o primera picadura, ¿sí? sí, Se entiende. sí, Acá, ¿ven? Se para, estudia. No se mueve el insecto durante un tiempo. No se mueve. Lo que hace es estudiar a la planta si tienen estos estímulos, las estudian, porque algunos insectos le atraen plantas con pelos o tricomas y otros insectos rechazan ese tipo de plantas que tienen pelos, tricomas o en la epidermis tienen muchos sílices. De tanto, por eso es que vienen, estudian, a veces prueban, dicen, no, no, esto no me gusta, acá no va la cosa, tengo mis dientes muy de leche yo todavía y no puedo comer con muchos sílices, se me gastan los dientes. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, muy bien. Entonces, todo este proceso es un proceso continuo de selección de la planta huésped hasta que llega acá, se da cuenta que tiene todos los componentes que necesita para su alimentación y continúa su alimentación haciendo daño. Seguimos. Fíjense en acá, está el mismo gráfico, hecho de otra manera porque a veces nos resulta un poco difícil entender esto que acabo de explicar. Fíjense, entonces, ¿cómo localiza el hospedero el insecto? El insecto se guía, en este caso, por estímulos visuales u olfativos para localizar. Está lejos del hospedero, no nace sobre el hospedero, está lejos, por lo tanto, debe localizar su planta huésped. Para eso se guía por estos estímulos. Y la planta es la que segrega esos estímulos. Entonces, esos estímulos pueden ser positivos por sus características físico-químicas, estas, o puede ser negativo y entonces actúan como repelentes. El insecto se aleja. Muy bien, una vez que el insecto ha localizado la planta huésped, ¿no es cierto? Se orienta por estos estímulos atrayentes hacia la planta huésped si es positivo y si tiene negativo se aleja, ¿no es cierto? Se aleja de la planta. Acá tienen el fistófago y su reacción a los estímulos del hospedero. Muy bien, con respecto al movimiento, el insecto una vez que es atraído por la planta se mueve y queda inmovilizado en la planta, o sea, detiene, se para, estudia la planta. Entonces, si la planta tiene inmovilizante, el insecto se para sobre la planta. Y si tiene repelente, el insecto inmediatamente se aleja, una vez que estudia. Esos repelentes dijimos que pueden ser olores, pueden ser sabores, pueden ser presencia de pelos, puede ser sílice, etc. Si todo va en orden, el insecto se detiene y estudia, hace la primera mordida o picadura, porque la planta lo incita a eso. Tienen este estímulo que se llama incitante, que lo incita a comer y hace esa picadura o mordedura. Pero si la planta tiene un estímulo negativo, o sea, inhibidor, deja de comer y se va el insecto. Por otro lado, si la planta tiene estimulante, el insecto fitófago continúa la alimentación y si la planta tiene un disuasivo, deja de comer.
Muy bien. ¿Se entiende esto? Quiero que me digan si entienden esto, por favor. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Si quedó claro esto, entonces, ahora vamos a ir recuerden esa conversación que tuvimos hace rato entre la interacción que hay entre el fictófago y el hospedero. Entonces, si hay una relación. Rodolfo, Sí, es tan importante este proceso que es lo que define que un insecto que llega a un cultivo se transforme en plaga o no. claro. Entonces, Es tan importante este proceso de selección que se hace, esa relación planta-insecto, que esa relación termina definiendo si un insecto se instala y deja descendencia y empieza a reproducirse y transformarse posiblemente en una plaga, ¿no? Fíjense qué importante es entender esta relación. muy bien. Gracias, Mike. Entonces, ahora vamos a esto. Por un lado, como vimos, el insecto logra desarrollar capacidades para detectar los estímulos que está la planta emitiendo. Los estímulos positivos por un lado, y él aprovecha entonces para comer. Y los estímulos negativos por otro lado, que aprovecha el insecto para retirarse de la planta. Fíjense que es interacción importante. De tal manera que, fíjense en esto, si la planta huésped, o sea, el cultivo, logra desarrollar por su proceso de evolución y por su grado de alimentación estos factores, se vuelve resistente a un insecto. Y si nosotros los ingenieros agrónomos con nuestra tecnología, con nuestros desarrollos tecnológicos, logramos que las plantas desarrollen estos factores, volvemos resistente a una planta al ataque de este fitófago. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Esto es muy importante de tener en cuenta. Entonces, fíjense que hay algunos tipos de resistencia que le podemos llamar. Uno, la no preferencia. En virtud de esto le llamamos no preferencia. ¿Por qué? Porque si el insecto desarrolla, por ejemplo, estos repelentes en la primera etapa de la observación, cuando el insecto está buscando en la orientación, o estos repelentes, el insecto cuando la ve se va. Entonces la planta se hace resistencia. Eso se llama, a esta resistencia, no preferencia. Muy bien. Porque es un problema de conducta. Aquí cambia la conducta del insecto. La conducta en el sentido de que cambia su orientación nada más. Iba hacia la planta y percibe estos estímulos y se va. Afecta la conducta, la respuesta conductual. Es Muy lo bien. mismo decir, disculpe, es lo mismo decir mecanismo de defensa de la planta. Estos son los mecanismos de defensa de la planta, por eso está la resistencia de la planta o un mecanismo de defensa de la planta. Perfecto. Sí, así se defiende la planta. ¿Sí? Los mecanismos de defensa, utilizando lo que acabas de decir, tus palabras, los mecanismos de defensa o de resistencia son la no preferencia. Entonces, hace que segrega sustancias que hace que el insecto no la prefiera. Por otro lado, puede segregar sustancias que produzcan la muerte del insecto o la desnutrición del insecto. Entonces, pueden provocar, elaborar sustancias, el hospedero,
que son metabolitos secundarios, acabo de decir, cuando está bien alimentada la planta, elabora estos productos, puede elaborar, como la solanina, por ejemplo, en la papa, elaborar sustancias que produzcan o la muerte o afecten los procesos fisiológicos o metabólicos del insecto. Altera la fisiología, estos productos alteran el metabolismo del insecto, entonces el insecto o muere por inanición porque come, le hace daño, o se desarrolla y es deficiente en alimentación, o sea, desnutrido. Y por lo tanto eso le afecta a las gónadas y la reproducción del insecto. Y como se reproducen menos, las poblaciones son menores y hacen menos daños a las plantas. ¿Se entiende esto? Sí. Esto se llama antibiosis. Es como que segregan sustancias que afectan la vida del fitófago. Y el otro, la otra forma de resistencia es la tolerancia. Es decir, que el insecto es capaz de sostener poblaciones de insectos muchos más altas que otras plantas de la misma especie. Esto es genético, todo esto. Entonces puede sostener una población mayor de insectos fitófagos sin que sufra daños significativos. Por ejemplo, las hojas en algunos periodos de su vida pueden tolerar un 40% de defoliación sin disminuir los rendimientos en algunas etapas de su desarrollo. En otras etapas se vuelve altamente sensible al ataque de insectos. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Entonces, fantástico. Bueno, hemos terminado esta parte. Vamos a dejar de... Profe, Sí, ahí la presentación esa donde dice cronología evolutiva, no la vimos esa. sí, no la quise, a propósito no la quise. Lo que mostraba ese gráfico era la relación de las plantas y los insectos, distintos órdenes, cuando aparecen en el planeta. Si la quieres ver, te la vuelvo a mostrar, porque si estás interesado. No, está bien, profe, yo creía que se había olvidado, por eso le preguntaba. Ah, no, ya es tarde. Ya te jodiste. Ahora va. Ahí está. Muy bien. ¿La podés ver acá? Sí, profe, se ve. Bueno, mirá las plantas. En el Devónico aparecen las plantas más evolucionadas, ¿no es cierto? Bueno, no, acá aparecen las algas, los helechos, y las angiospermas y las gimnospermas aparecen después. Y mira, los insectos aparecen en un estado... ¿Esto le parece lógico o ilógico? Miren, que los insectos hayan aparecido después que las plantas o antes que las plantas. ¿Qué les parece? ¿Los fitófagos tienen que aparecer antes o después que las plantas? Después que las plantas. Después que las plantas.
Eso es un razonamiento lógico, ¿no es cierto? Los animales, o sea, las plantas aparecieron antes que los animales, ¿sí? Claro. En este proceso de evolución de la vida. Por eso acá ven, entonces, los insectos aparecen recién en el Carbonífero, hacia 300 millones de años. Y acá tienen los primeros insectos, están los ortópteros, después los tisanópteros y los últimos, los que aparecieron últimos, están en los lepidópteros, los isópteros, y así van los dípteros. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto, mi querido? No, profe, perfecto. O sea que de alguna manera, fíjense en ustedes cómo a medida que se iban diversificando las plantas en especies, también los insectos fueron adaptándose a esas plantas. Según la diversidad de plantas, también ellos produjeron diversidad de especies y de órdenes de insectos. ¿Entienden esto? Esta es la estrategia de supervivencia de los insectos, que es muy buena, adaptándose a la evolución de las plantas y generando diversidad de especies para colonizar y tomar estas plantas como alimento. ¿Estamos? Bien, profe. Muy bien. Estamos. Gracias. Vamos a salir de esto. Sí. Mandaron el otro. Se fijaron cómo es el síntoma, ahí cómo están las. Fantástico. Entonces ahora les quiero ver la cara, mis queridos estudiantes. Bueno, se ve que han dormido lindo, che. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a pasar a otro tema. Hacemos 5 minutitos de descanso, ¿eh? Y pasamos a otro tema. Pueden tomar un mate cocido, leche, café, lo que la Vanessa acá me trajo nueces, así que yo estoy con las nueces y el tecito. Entonces, 5 minutos y volvemos. Bueno, profe. Bueno, Mientras tanto, acomodo el próximo Power. Porque ahorita las manchas se llama ácaro de las dos manchas, tiene una mancha a la izquierda y una mancha a la derecha. No, tú te estás con el mouse, profe, por eso no. O uno, Ah,
Espero que me fije. Muy bien, ¿estamos todos? Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, por Sí. favor, entonces volvamos a las cámaras. Quiero conversar un ratito y compartimos pantalla para la segunda clase. Bien. Entonces, Maika, ¿estás ahí? Maika. Bien, entonces, quería rescatar esto, lo que dijo la ingeniera Maika recién, es que, fíjense, si el insecto puede elegir la planta huésped, entonces cuando ponemos un solo cultivo, un monocultivo, en un ambiente determinado, ¿quiénes son los que van a ir ahí? Son todos los insectos que le gustan esa planta. ¿Me entienden? Sí. Y todos aquellos que no les gusta la planta se van de ese lugar, porque no es su fuente de alimentación. De tal manera que todos aquellos que consumen esa, por ejemplo, maíz, ponemos un cultivo de maíz, al maíz van a ir todos aquellos organismos fitófanos que están en el ambiente y que le gustan maíz. Y por lo tanto, como es uniforme esa disposición de alimento, son muchas hectáreas por decir así, entonces el insecto se reproduce, se coloniza ese lugar y las poblaciones comienzan a elevarse y se transforman en plagas. ¿Se entiende esto? Eso quiso decir la ingeniera hace rato. Muy bien, ahora vamos a ver, vimos primer nivel, segundo nivel, que son los fitófagos o las plagas que atacan las plantas, y ahora vamos a ver el tercer nivel como factor benéfico, como un factor de represión de las plagas. Entonces vamos a compartir la pantalla de nuevo. Fíjense que son flores azules. Es una maleza. ¿Ah? Hiponoea. Ah. Muy bien. Recuerden ustedes la cadena trófica. Acá tienen los productores, las plantas, nivel 1, los fitófagos, nivel 2, y este nivel es el que vamos a prestar atención ahora. Los parásitos, los predadores y los patógenos. Estos conjuntos de organismos que pueden ser animales o no, o microorganismos, que afectan al nivel 2. Esto tiene, desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos y de la producción agropecuaria, una importancia muy grande, porque estos organismos son los factores de represión de las poblaciones de los organismos plaga. Y si estos son los factores que nos ayudan a nosotros,
son los factores bióticos que nos colaboran con nosotros, no tenerlo en cuenta es irracional. Y hasta ahora nos movimos de una manera irracional, porque esto no lo estamos evaluando en el ambiente. No lo estamos teniendo en cuenta y son en esta estrategia de ser más amigables con la naturaleza, son esenciales de tener en cuenta. Si no queremos ser amigables con la naturaleza, no debemos tener en cuenta este nivel y agreguemos insecticidas. Muy bien. Este es el nivel donde vamos a prestar atención hoy día. Entonces, esos tres niveles, discúlpeme, esta charla también se la quiero grabar, no la estoy grabando, así que tengo que salir para... Sí, está grabando, profe. Ah, está grabando, fantástico, fantástico. Sí, quiere decir que los 5 minutos de intervalo también se grabó. Entonces, los parásitos son organismos zoófagos que requieren para su desarrollo y para alimentarse de un solo individuo huésped. Esto es importante las definiciones porque a veces se confunden en el examen. Mire, vuelvo a repetir, parásitos son organismos animales que requieren para su desarrollo consumir un solo individuo huésped. O sea que consume una sola presa en todo su desarrollo. Los predadores son aquellos organismos vegetales o animales que se alimentan de varios organismos vivos denominados presa, a los cuales capturan y matan. Entonces, los predadores necesitan comer en su vida varios organismos presa. Los parásitos, una presa, esa es la diferencia. Y los patógenos son microorganismos que provocan enfermedades en su huésped. ¿Se entienden estas definiciones? Sí, profe. Profe, ¿estaría bien decir específicos en parásitos? Acá en toda esta gama van a encontrar organismos parásitos que son específicos y que no son específicos. Desde el punto de vista del control biológico, los más eficientes son los parásitos específicos. Desde el punto de vista de la definición de ecología toma los parásitos a todos aquellos organismos que se alimentan de un individuo presa, pero no hace la diferenciación entre específicos o los que no son específicos. Nosotros, después ya vamos a ver enseguida, desde sanidad vegetal, hacemos una discriminación entre los parásitos que son específicos y los que no. A los específicos le llamamos parasitoides. Y eso es lo que la zoología agrícola y en el manejo de plagas lo consideramos como elementos importantes para el manejo de las poblaciones de los organismos plagas. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque, fíjense en ustedes, en la disquisición entre un ecólogo general que no está adaptado o que no tiene conocimiento del manejo de plagas y en el razonamiento de un ecólogo, cuando se le pregunta cuál es más eficiente, un predador o un parásito, posiblemente un ecólogo diga un predador, pero desde el punto de vista de la sanidad vegetal, si un parásito es específico, es tan eficiente o más eficiente que un predador.
¿Se entiende esto? Sí, profe. Y hay muchos ejemplos de parásitos, que en nuestro caso le llamamos parasitoides, que produjeron éxitos en el mundo de control de plagas, éxitos en el mundo de control biológico de plagas, ¿sí? ¿Satisfecha tu pregunta? Sí, profe. O sea Muy que bien. habría que aclarar por las dudas desde el punto de vista. Es que hay que aclararlo, porque un ecólogo te va a decir siempre que los predadores son más específicos. Y nosotros decimos desde acá, que también acá, por desde ya que los ecólogos cuando se especializan comprenden esto, no digo que sea ignorancia, sino que su visión general le permite decir lo que dicen, pero cuando nos especializamos en el tema del manejo de plagas, hay organismos parásitos que son específicos y muy buenos en el control. ¿Sí? Perfecto, profe. Y hay libros, Paul de Valle escribió un libro de 800 páginas sobre esto. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Entiende las definiciones? Sí, profe. Repaso para continuar. Parásitos consumen un individuo presa, predadores consumen varios individuos presas y patógenos son microorganismos que producen enfermedad. Eso es nivel 3. Mire, un control biológico, ¿qué es un control biológico? Control biológico es el control que ejercen organismos vivos sobre otros organismos vivos a los cuales quiere regularse su población. ¿Se entiende? Pero este control biológico es regulado por el hombre. Es el hombre el que selecciona los organismos biológicos, los reproduce y los esparce por un ambiente o favorece el desarrollo de esos organismos en un ambiente determinado. ¿Se entiende esto? Sí. Eso se llama control biológico. Y el control natural es el control que desarrollan estos organismos en un ambiente sin intervención del hombre. ¿Entiende la diferencia? ¿Puedes repetir, profe? Disculpe. Muy bien, ahí apareció la ingeniera Fernández Górgola. Muy bien, el tema es así. Control biológico es el control que realiza el ser humano utilizando agentes bióticos del ambiente. Los toma, los selecciona y los libera en un ambiente determinado para que hagan el control de una plaga específica, o favorece el desarrollo de estos agentes en un ambiente determinado y los hace que crezcan o aumenten sus poblaciones para el control de las plagas. Eso es, por lo tanto, un control antrópico. Es el hombre que está en el medio regulando este control. Toma los agentes de la naturaleza y los usa. En cambio, el control natural es el control que ejerce la misma naturaleza, estos organismos, en la naturaleza, sin intervención del hombre. Están y controlan los organismos. O sea, controlan otros organismos. ¿Se entiende? Sí, Ahora profe. sí, profe. Siempre y cuando no nos afecte el cultivo. ¿Cómo? Siempre y cuando no nos afecte el cultivo. Lo dejamos de forma natural. A ver, claro. Claro, Los controladores sería serían así. físicos.
Sería así, no? mire, tal vez, está bueno que pregunten porque tal vez no está claro esto. Vamos a un ecosistema natural, ahora, la imaginación tuya va a un bosque o a una pradera, o sea, natural, ¿sí? Muy bien. Allí hay agentes de nivel 3, parásitos, predadores y patógenos, ¿sí? Sí. Te pregunto, ese control, esa mortalidad que producen estos organismos sobre el nivel 2 en un ecosistema natural se llama control natural. ¿Se entiende? Sí. Ahí el hombre no interviene, pero estos agentes están actuando. ¿Sí? Sí. Están actuando y a eso se llama control natural. Muy bien, si ahora tenemos un agroecosistema y tenemos plagas y del ambiente natural, ese de ambiente natural, digamos, del ecosistema natural, vienen los enemigos naturales a mi cultivo y actúan solos, eso es control natural. ¿Entienden esto? Sí, profe. Muy bien, ahora si yo tomo los enemigos naturales del bosque o de mi cultivo, los tomo a esos que están haciendo control, los llevo a mi laboratorio, los multiplico, los crío, los reproduzco y después libero en mi cultivo, eso es control biológico. ¿Entiende? Sí, 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 profe. pero creo que mi compañero está confundido porque él creo que preguntó si el controlador biológico, digamos, no le haría daño al cultivo, y creo que no, porque es específico, o sea, controla a la plaga, digamos, no afecta al cultivo. O un ejemplo puede ser que en el control biológico, que por ejemplo en el suelo hay organismos benéficos, entonces uno los lleva al laboratorio, los reproduce y los vuelve a llevar al suelo, al lote para seguir ese beneficio, no sé, contra alguna cosa. ¿Puede ser eso? Escúchenme, entonces, muy bien. Si yo dirijo el control biológico, sería muy irracional que esté largando cosas al ambiente que hagan daño a el nivel 1, a los productores, o que estén haciendo el daño al nivel 4. Entonces, tengo que seleccionar aquellos organismos que solamente hagan daño al nivel 2. ¿Se entiende esto? Claro, sí. Por eso tiene que ser muy estudiado, por eso es que los llevo al laboratorio y los estudio, los crío, los reproduzco y los libero, pero sabiendo que solamente actúan sobre el nivel 2, por eso tienen que ser específicos. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora, cuando estamos en un ambiente natural o están trabajando los controladores biológicos, naturalmente, que vienen del ambiente, pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Pero ya la vamos a ir viendo. Entonces, si hasta ahora vamos bien, fíjense, esto es control biológico, o sea, manejado por el hombre. Acá tienen un nivel que se llama nivel de perjuicio económico, es el nivel donde la plaga, sobrepasado hacia arriba, nos produce daño, hacia abajo no nos produce un daño económico la plaga. O sea, por abajo de este umbral o nivel de daño económico, por abajo puede estar la plaga, como hay tantos organismos fitófagos, pero no producen un daño que es significativo en el cultivo, ni en los rendimientos, ni en la economía del productor. Pero si las poblaciones sobrepasan este nivel,
hacia arriba, ya hacen daño económico y producen pérdidas económicas en el cultivo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, esto lo vamos a ver bien en el manejo integrado después, a estos umbrales. Pero sí quiero decirle esto, mire, esta es la plaga. ¿Está por arriba o por debajo del nivel de daño económico? Por Por arriba. arriba. Quiere decir que está haciendo mucho daño, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Esta plaga, esta es la población de una plaga que está haciendo daño. Y miren acá, acá tiene un enemigo natural, que puede ser del mismo ambiente o puede ser incorporado por el hombre. En este caso es control biológico, o sea que está incorporado por el hombre. Se libera un enemigo natural, ese enemigo natural aumenta la población, fíjense en acá, aumenta la población, el enemigo natural, porque comienza a comer esto comen la plaga, y a medida que más plagas comen, ¿no es cierto?, más crece y se reproduce, porque tiene mucho alimento, que es la plaga, nivel 2. De tal manera que al aumentar las poblaciones del parásito y comer mucho de esto, las poblaciones de la plaga disminuye. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Como la población de la plaga, o sea, el alimento del parásito disminuye, también disminuye la población del parásito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y si disminuye la población del parásito y la población de la plaga, llega un momento en que se sincronizan las poblaciones de la plaga con las poblaciones del parásito, y si el parásito es efectivo, miren lo que ocurre. Las poblaciones de la plaga, del organismo plaga, que era anteplaga, bajan y se estabilizan a un nivel que ya está muy por abajo del nivel de daño económico. ¿Y quién hizo que baje esa población? Es el parásito. Y ahí se mantienen, ¿ve? Se mantienen fluctuando parásito, plaga, o enemigo natural y plaga. A esto se llama control biológico. Y esto es un control biológico efectivo. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Eso es control biológico. Y de esto hay miles de casos exitosos, miles y miles de casos exitosos en todo el mundo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un parásito y un parasitoide. Presten atención a esto porque ustedes están en ecología y entonces ecología define así al parásito. Parásito es todo organismo que necesita para llegar al estado adulto o para su desarrollo consumir un individuo presa. Eso define ecología. ¿Cómo lo define zoología? Exactamente igual. ¿Cómo lo definimos desde el punto de vista de la sanidad vegetal? Igual. Pero ¿cuál es la diferencia entre un parásito y un parasitoide? Ecología pone la mirada en esto y nosotros sacamos algunos organismos parásitos y los llevamos acá, le llamamos parasitoides, porque estos se comportan de una manera especial, siendo parásitos. Por eso le llamamos parasitoides. Miren la diferencia entre lo que nosotros usamos para el control de plaga, siendo parásitos, y la definición de ecología, y lo que considera ecología. Profe, ¿puede poner en modo presentación así se vea mejor? Modo presentación, sí. Bien. ¿Estás viendo ahí bien? Sí, ahora sí. Perfecto.
Diferencia entre parásito y parasitoide. Esta es la definición de ecología, que es igual que nosotros. La definición de ecología es, vuelvo a repetir, son todos los organismos que para llegar al estado adulto necesitan consumir un individuo presa, un organismo animal, se entiende. Muy bien. Nosotros diferenciamos dentro de eso un grupo especial. Para ecología, el parásito no destruye al huésped, sino que lo debilita. Primero. Zoología, al completar el desarrollo, el huésped muere o queda mutilado en sus gónadas. O sea, el parasitoide casi que lo mató o lo dejó estéril. En ecología se define al parásito de esta forma. No se define, sino se describe. El huésped puede pertenecer a una clase taxonómica distinta. O sea que el parásito puede ser distinta a la clase taxonómica del huésped. Por ejemplo, dice Ascaris megacéfala, que es como un nemátodo que habita en la panza del caballo. El Ascaris es muy pequeñito y el caballo es enorme con respecto a la presa. En cambio acá, el huésped generalmente pertenece a la misma clase taxonómica. O sea, un parásito ataca, un insecto parásito ataca a un insecto presa. Una abejita ataca a un pulgón. Los dos son insectos. ¿Se entiende? En este caso, vemos el tamaño, que es lo que vimos hace rato. La relación con su huésped son de tamaño pequeño. El Ascaris es muy pequeño con respecto a su presa, y en cambio este es grande. Se imaginan un insecto dentro de otro insecto comiéndolo desde adentro. Es casi del tamaño de su presa. Y por último, los parásitos son parásitos también al estado adulto. Un Ascaris siempre es Ascaris, una lombrecita, digamos, por decir casi un nombre, un nemátodo, siempre el nemátodo al estado adulto, preadulto y adulto. En cambio, digamos, siguen siendo parásitos al estado adulto. Siempre parásitos al estado adulto. En cambio acá, en el caso de los parasitoides, los parásitos o parasitoides al estado adulto son de vida libre. Por ejemplo, una abejita al estado preadulto es una larva que ataca un pulgón, pero al estado adulto es una abejita que consume alimentos diferentes. Por ejemplo, néctar de las flores o melado. En cambio, la larva es carnívora. ¿Entienden la diferencia? ¿Quieren preguntarme algo sobre esto? No. No, muy bien. Entonces ya saben, desde el punto de vista de la sanidad vegetal, nosotros trabajamos con estos parásitos que son, así como para que ustedes puedan entender, es una grosera comparación. Vieron que la policía, cuando dicen policía, es policía, todos son policías. Muy bien. Cuando decimos parásitos, todos somos parásitos. Todos son parásitos. Muy bien, en la definición. Ahora, dentro de la policía hay grupos especiales. En el caso de la policía tiene un grupo de ataque que se llama, en Catamarca creo que se llama el grupo Cunto, que ese no anda patrullando las calles, sino que están en determinados lugares, digamos, no andan como los agentes caminando, dirigiendo el tránsito, cuidando las casas, sino que están en determinado lugar y preparados para alguna situación especial. Entonces, cuando ocurre algún acontecimiento
especial en la ciudad, sale el grupo Cuntor a hacer su trabajo que es generalmente en las manifestaciones o cuando hay tumultos, etc. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien, lo mismo en parásitos. Todos son parásitos, pero hay un grupo especial que es esto, que tiene estas cualidades siendo parásito, que sirven de mucho para controlar nuestras plagas. Y son especiales. Este es el grupo Cuntor dentro de los parásitos. ¿Pueden entender ahora con esta comparación? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Muy bien. Los tipos de parasitismo. Me gustaría dibujar, porque esto yo trabajo mucho con el pizarrón, pero bueno, los trabajo acá debido a esta pandemia, trabajamos acá. Dice, los tipos de parasitismo o parasitoidismo también. Pueden ser según por el número de especies huésped que tiene el parásito. O sea, puede ser monófago, puede ser oligófago, puede ser polífago. Esto es según lo que consume. Un parásito ataca una especie huésped y se alimenta de uno, monófago. Un parásito ataca varias especies huésped, oligófago, es oligófago porque se alimenta de varias, pero dentro de una familia, por ejemplo. Varias especies. Y otro parásito ataca muchas especies huésped, es polífago. Generalmente estos no son, digamos, efectivos en el control biológico. B. Por el número de individuos parásitos por huésped. Escuchen bien. Por el número de individuos parásitos que hay dentro de la presa. Entonces, una hembra puede poner un huevo dentro de la presa, puede poner varios huevos dentro de la presa. Y por supuesto nace una larva dentro de la presa o pueden nacer varias larvas dentro de una presa según la cantidad de huevos. Por eso, un individuo de la especie parásita por huésped, un individuo es solitario. Si hay más de un individuo de la misma especie, es gregario. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Generalmente ocurre que no es que anda un solo parásito en el mundo parasitando a todas las presas o a las presas, sino que hay muchas especies parásitas, hembras, en un momento determinado, que están buscando la misma especie presa para parasitar. ¿Y por qué hay un solo huevo dentro de la presa y no hay muchos huevos dentro de la presa puestos por varias madres de la misma especie? ¿Se entiende esto? Es una pregunta para ustedes. Y debe ser, profe, porque si no podría matarlo al huésped o la competencia que tendría. Bueno, puede ser eso, está muy bien el razonamiento. Pero si una madre pone un huevo en una presa y otra madre, hembra sería, de la misma especie, pone un huevo en la misma presa, las larvas nacen y se matan entre ellas y mueren, y es como que es un desperdicio ecológico, porque mueren. Entonces, ¿qué hacen ellas para evitar esto? Muchos parasitoides. Es que una madre cuando pone el huevo en su presa, marca con una feromona a su presa
o sea, con una sustancia, con olorcito, volátil, de tal manera que cuando viene la otra hembra a poner un huevo en esa presa, siente el olorcito, como un perro orina una planta y la marcó el territorio, esta también marcó el territorio, siente el olor y dice, no, ya está parasitado, me voy a buscar otro. ¿Se entiende esto? Sí. A estos son los parasitoides eficientes, porque no hay desperdicio ecológico, o sea, son eficientes en el control porque van a buscar presas que están sin parasitar y el parasitismo es eficiente porque parasitan mayor número de presas. Las especies que no tienen esa capacidad de marcar a su presa no son tan eficientes. ¿Entienden? Sí. Sí. Muy bien. Los parasitismos, el parasitismo gregario es cuando hay más de un individuo parásito dentro de la presa. O sea, hay varios huevos y varias larvas dentro de una presa y así está preparada digamos, la especie parásita para parasitar a su presa, porque la cantidad de alimento que tiene la presa es suficiente para mantener el número de parasitoides que están dentro de ella. ¿Se entiende esto? Sí. Lo cual quiere decir que también la hembra tiene la capacidad para marcar a su presa, porque si viene otra hembra y pone varios huevos dentro de la presa, donde ya hay varios huevos, se compiten entre ellos y se matan. Entonces, estos son los parasitoides que les llamamos eficientes. Acá tienen otro. Dice, cuando hay más de un individuo de varias especies parásitas, por individuo huésped o por presa, se llama parasitismo múltiple. O sea que de pronto viene una madre de una especie, pone un huevo dentro de la presa. Viene otra madre de otra especie y pone otro huevo dentro de la presa. Y puede venir otra. De tal manera que dentro de la presa hay 2 o 3 especies de parasitoides compitiendo por el alimento y generalmente terminan muriendo o compitiendo o agresivamente peleando entre los parásitos y mueren y queda el más agresivo adentro. ¿Pueden entender esto? Sí, perfecto. Muy bien. Ocurre otra cosa que está relacionada con el parasitismo gregario y con el parasitismo solitario. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como no hay capacidad de marcar la presa por parte de las madres, ponen muchos huevos, varias madres parasitan la presa y se produce un parasitismo que se llama superparasitismo. Entonces, ponen más parásitos de lo que deben poner y mueren los parásitos y, por supuesto, hay un desperdicio ecológico. ¿Se entiende esto? Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, por la ubicación respecto al huésped, un parásito, dice, puede estar sobre el cuerpo del huésped y se llama ectoparásito. Quiere decir que se alimenta de la presa desde afuera. Y después puede estar dentro del parásito y se llama endoparásito.
Entonces, por su ubicación puede ser ecto, desde afuera, se alimenta de afuera, o endoparásito, se alimenta de adentro. ¿Estamos? Sí. Acá tienen, se los presento a los parasitoides. Hay muchas órdenes de parásitos. Los más importantes son los himenópteros, las abejitas. Fíjense, desde muy chiquitita, esto tiene 1 milímetro. Son insectos adultos de 1 milímetro de envergadura alar. Fíjate, envergadura alar es de acá hasta acá. Y entonces, estos parásitos o parasitoides se caracterizan porque atacan huevos, parasitan huevos. Acá tienen otros de distintas, acá están las familias, si quieren ver las familias. Bueno, cada vez más grandes, y acá tienen de 4 milímetros, otros que son mucho más grandes, y acá tienen un díptero parásito. Ponen la larva y una larva se desarrolla en la presa. Acá tienen ejemplos de parasitismo o parasitoidismo. Acá tienen, por ejemplo, esto se llama la mosca blanca, un aleiródido. Esto la pueden ver en los citrus, una lanosidad blanca en vez de las hojas. Es un aleiródido. Este pone un huevo, la hembra adulta pone un huevo, luego ese huevo se transforma en una larva, luego esta larva pasa a un segundo estado y luego se transforma en pupa. ¿Se acuerdan la metamorfosis de estos organismos? Los neometábolos. Entonces, o neometabolía. Este es el ciclo de la mosca blanca, del aleiródido. Muy bien. En algún momento acá tienen el parasitoide, que es Encarsia formosa, fíjense, Encarsia formosa. Este parasitoide va a atacar al estado de pupa. Entonces, pone el huevo, este parasitoide parasita la pupa, y una vez que parasita, esta pupa, que no es parasitada, da origen a un nuevo adulto del aleiródido, y la pupa parasitada muere, y el parásito que estaba dentro, que era como larva, primero un huevo, después larva, y después se transforma en un parasitoide adulto que sale, como vimos antes, es de vida libre. Entonces, vuelvo a repasar. Disculpen si voy rápido. El adulto pone el huevo, la larva es parasitada, por el parasitoide. El parasitoide se desarrolla dentro de la larva, y esta larva puede transformarse en una pupa, y acá la pupa muere y sale el parasitoide, o en este caso, si no es parasitada, va y cumple el ciclo. Miren acá un parasitoide de una cochinilla, Aunidiela auranti, que es la cochinilla roja australiana. Este parasitoide pone un huevo dentro de la cochinilla. Son los escudos, o sea, los diaspídidos,
se protegen con dos escudos. Arriba un escudo dorsal se llama y abajo el escudo ventral. Entre esos dos está el cuerpo de la cochinilla. Abejita atravesó el escudo con su ovipositor, atraviesa el escudo, acá tiene una agujita así, como una jeringa, atraviesa el escudo, parasitó a la hembra, y esto que ven acá no es la cochinilla, sino es la pupa del parasitoide. La pupa del parasitoide, que es característica del parasitoide, que la podemos reconocer por estos meconios. ¿Ven? Es como las deyecciones antes de empupar, la larva produce estas excreciones y se transforma en pupa. Entonces, cuando yo abro el escudo de la cochinilla, puedo saber qué especie o de qué especie se trata este parásito por los meconios, que son típicos característicos. Así como cuando vamos al campo y recorremos el campo y vemos las deyecciones de un caballo, o sea, hablando mal y pronto, la bosta del caballo, yo puedo identificar un caballo de una vaca, porque la bosta es diferente, la de un caballo y de una vaca, y la de una cabra, y puedo identificar un conejo, puedo identificar los animales por el tipo de deyección, y así identifico las especies de parasitoides por los meconios estos. ¿Se entiende acá? Sí. ¿No? ¿Se me durmieron? No. Bueno. Bien, profe. Miren esto. Acá ven una larva de una oruga esfíngido. La mariposa es una mariposa grande de como 15 centímetros de envergadura alar, y esta larva tiene alrededor de 10 centímetros, 8 centímetros de largo. Cuando está plenamente desarrollado, es de color verdosa y ataca las hojas del tabaco. Miren acá los capullos de un parasitoide que se llama Panteles. Miren la cantidad, esto sería un parásito gregario. Fíjense en ustedes que este parásito es atacado digamos, esta larva es atacada por un parásito, y las larvitas luego, antes de empupar, hacen un agujerito y salen y hacen la pupa afuera. Pueden ver acá otro parásito de un díptero. Esto es un ortóptero. Acá está la mosca parásita. Va, ya no deposita un huevo, sino deposita una larva. Esa larva penetra dentro de la langosta. La larva se desarrolla, luego mata esta langostita al estado preadulto y sale por las membranas, se entierra y y se regenera el ciclo. Este se llama Acridiofaga caridei, es la mosca parásita. Muy bien. Acá tienen los predadores, se definen como organismos, animales o vegetales que necesitan para su desarrollo consumir más de un individuo presa. Y a ver, les pregunto a ustedes, quiero ver si están despiertos. ¿Por qué digo vegetales?
¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué atacan vegetales? Digamos, ¿por qué atacan vegetales? ¿Por qué digo vegetales? Predadores, la definición dice, son organismos animales o vegetales que necesitan para su desarrollo consumir más de un individuo presa. Porque es un predador, un vegetal también. A ver, ¿qué les parece? Plantas parásitas. Sí, ¿cómo? Por las plantas parásitas. Claro, las plantas, a ver, ¿a qué le llamas plantas parásitas? Y las que se alimentan de otros vegetales. No, acordate que estas consumen animales. Estamos hablando de... Las carnívoras, las que les dicen carnívoras. Bueno, las plantas carnívoras, ¿no? La atrapa mosca y otros. Esos son predadores, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, dentro de los predadores, que son organismos que necesitan para su desarrollo consumir varios individuos presas, tenemos son muchas especies. Por ejemplo, los coleópteros, ¿vieron las juanitas? Las juanitas son activos predadores, consumen larvas del lepidóptero. En el campo son muy importantes como predadores, son carnívoras agresivas, de tal manera que un coleóptero carábido, una juanita, puede matar una enorme cantidad de larvas. No solamente mata a las larvas y las consume, sino que cuando están llenas y encuentran otra larva, la matan lo mismo. ¿Sí? Entonces, también tenemos los coccinélidos, que son las vaquitas, esas de colores bonitos. Los coccinélidos que pueden consumir al estado preadulto 400 pulgones algunos, y al estado preadulto otros 400 pulgones. O sea que 800 pulgones pueden consumir durante su vida. O sea que son, donde hay pulgones, posiblemente hay poblaciones de coccinélidos. También de los dípteros, los sírfidos, son unas mosquitas muy bonitas. Los neurópteros, le llamamos neurópteros porque tienen muchas nervaduras en las alas, los crisópidos y hemeróbidos, las chinches, los redúvidos y otros más, los tisanópteros, fíjense, himenópteros, los pígidos, los que llamamos véspidos, o sea, véspidos le llamamos pigi, y algunos lepidópteros que no tienen importancia desde el punto de vista agrícola, sino tampoco en el control biológico, pero sí son predadores. Y en ácaros, muchos ácaros son predadores de otros ácaros. Miren, acá tienen ejemplos, entonces, de predadores. Acá tienen un ácaro fitoseido que es predador de otros ácaros. Acá tienen hongos predadores, es lo que vimos. Hongos predadores. Vienen los nemátodes, que son como lombricitas, que son plagas de las plantas, los nemátodes, son fitófagos. Entonces penetran, viven en el suelo, atraviesan esos anillitos, y cuando atraviesan estos anillos, los nemátodes, se hinchan estas hifas, de esta manera estrangulan al nemátodo y le sacan todos los jugos para alimentarse. Y acá tienen otro tipo de hongos, predador de cabezuelas, que son estos, que al pasar un nemátodo u otro organismo, una larva, en el suelo, al desplazarse, estas cabezuelas de este hongo se pegan en la larva o en el nemátodo y luego invaden, atraviesan su tegumento y lo consumen. Estos también son aliados nuestros.
tienen lo que hablábamos en la cochinilla, un carabeiro, la juanita, que es un activo predador, fíjense en las mandíbulas, van hacia adelante, ella anda siempre corriendo buscando una larvita. En el campo, dije, son activos predadores, y en la ciudad, como están desubicadas ya estos organismos, estos coleópteros, desubicada porque las luces de la ciudad nos atrajeron, como nos atraen a todos, y así llegaron a la ciudad por las luces, y acá ya son incómodas para el hombre, y entonces las pulverizamos y las matamos, y estas en el campo son aliadas nuestras. Acá tienen una larva de un crisópido, también es predadora, fíjense en las mandíbulas. Estos son los huevos de un crisópido, que es alado. Un crisópido es un neuróptero, muy bonito. Ponen los huevos de esta forma y la larva consume una gran cantidad de pulgones. Acá tienen predadores, ácaros, larvas de coleópteros. Estos son los coccinélidos. Acá tiene un díptero, sí, la larva de un díptero consumiendo pulgones. Acá están los hemípteros, fíjense en otro tipo de dípteros consumiendo al estado adulto, hemípteros, perdón, consumiendo larvas. Acá tiene un hemíptero consumiendo larvas del lepidóptero. Entonces tenemos, esta es una larva de un díptero consumiendo un homóptero, esta es una larva de un hemíptero consumiendo pulgones y ácaros, y esta larva de una chinche también hemíptero consumiendo larvas del lepidóptero. Esto está consumiendo aparentemente un ácaro. ¿Entienden esto? Miren la diversidad de organismos presentes en un sistema que no podemos verlo si no estamos preparados para verlo. No podemos evaluarlo si no estamos preparados para evaluarlo. Y no podemos considerarlo si no estamos preparados para considerarlo y utilizarlo. Ya estamos terminando esta parte. Acá tienen, fíjense, una plaga de un adulto, de un esfíngido, una mariposa, lepidóptero. Muy bien. Vamos a ver el ciclo primero. Este esfíngido pone huevos. De los huevos nace la larva. La larva esta madura. Una vez que madura, se transforma en pupa y de la pupa sale un adulto. Muy bien. Esto es el ciclo biológico de este esfíngido. Fíjense acá a la derecha. Miren, acá tenemos los parásitos o predadores de huevos. Acá tienen esta abejita chiquita que ya la vimos antes, que pertenece al género Trichograman, que ataca huevo. Es un himenóptero, endoparásito gregario, que parasita los huevos y produce la muerte, por supuesto, de la presa. Acá tienen una chinche, Miridae, que es predator, o sea, un insecto chupador de huevos. Muy bien. Si alguna de estas se salvaron de huevos no parasitados, nacen las larvas. Pero acá podemos encontrar, fíjense, a un predator, que es una chinche que consume larvas. Podemos tener también este himenóptero poliste, que es un predador masticador que mastica y consume esto o lleva a las presas para que las presas, lleva a sus hijas, sus larvas,
para sostenerlas y alimentarlas. Muy bien. Y también tienen pájaros que consumen las larvas. Si alguna de estas larvas se salvó y pasan a la otra etapa de la etapa madura, podemos encontrar entonces a estos, a himenópteros, eulófidos, que son endoparásitos gregarios. Fíjense en la cantidad de parasitoides que tienen acá. Pueden encontrar a este endoparásito Ichneumonido, que es solitario, que también ataca la larva madura, o pueden encontrar también a este organismo, al hiperparásito, que ya no pertenece al grado de parásitos o predadores que tenemos acá, o sea, no está ubicado en el tercer nivel, sino que es un hiperparasitoide que ataca también a un parásito endoparásito. O sea, acá tenemos un ejemplo de una abejita que puede parasitar a un parásito. Entonces ya está ubicado en el cuarto nivel y no en el tercero, como todos estos. Muy bien, por la acción de estos organismos que encontramos en un ambiente, las poblaciones de este organismo plaga se reducen significativamente. ¿Pueden entender este ejemplo? Sí. Muy bien. Parece que tu hijita está contestando más rápido que vos. Que está muy buena. Espero que salga ingeniero agrónomo de las buenas. Miren acá esto. ¿Profe? Sí, miren esto. Sí, A Estela se le salió la conexión, está pidiendo que la acepte. Ah, bueno. Ya tengo que salir y volver a entrar, ¿saben? Bien. Acabo de salir. Ahora vuelvo a entrar. No, no hay nadie para que acepte. Ya recién acepté. Ah, bueno. ¿Listo entonces? Yes. Ahora de nuevo, sí. Ahí hay otros chicos que te piden. Chicos, ahí anótalo a ese. Entonces. Bueno. Ya se va a decir todo. Estamos terminando ya. Entonces, la otra son los patógenos que, miren, miro la hora y son las 12:08, entonces cortaría acá, seguimos esta tarde. Terminaría con esta imagen que ya está puesta. Miren, entonces, dice, la dispersión de esporas del hongo Verticillium lecaneo es el hongo, causa la disminución progresiva hasta 0 del nivel de la población de un pulgón Mysus persica. Entonces, fíjense ustedes, la plaga, esta es la población de la plaga, y cuando hacemos el tratamiento,
el hongo el hongo, poblaciones de hongo y las poblaciones de la plaga a nivel muy inferior. Muy bien, esto voy a dejar para la próxima clase. Quisiera entonces, para terminar, que todos volvamos a la pantalla, por favor. Muy bien, entonces. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase de ahora de la mañana? ¿Cómo la vieron? Si les sirve para algo. ¿Quieren? Bueno. A ver, Estela. No, sí, todas las clases son útiles, obviamente. Creo que nos va acercando más al tema de lo que es manejo de plagas, manejo integrado de plagas, lo cual obviamente nos va a servir un montón para la carrera, porque en eso se basa básicamente. Y también es que nos da otra visión con respecto al tema de lo que es cadena trófica y aparte es muy explicativo todo y uno lo entiende. Muy bien. Decime, esta parte de parasitoide, o sea, nivel 3, ¿cómo lo ves? Sí. Lo pudiste entender, digamos, porque no es fácil, como pareciera muy abstracto, cuando vayan al campo lo van a ver, pero pareciera muy abstracto, pero es real y operante. De tal manera que me gustaría ver en esta clase cómo lo puedes, cómo lo sentiste a esto, cómo lo percibiste, tema fácil, difícil, aburrido, no aburrido, ¿cómo lo ves? Y tengo que leer más, o sea, tengo que fijarme en libros, porque no solamente hay que escucharlo, sino que también hay que leerlo y interpretarlo uno ahí. Así que yo considero que sería bueno que profundizar más el tema, pero en libros, para entenderlo, para hacer una comparación y ya tener una idea más clara. Muy bien. Gracias. Estela. Fernando. Hola, profe. Yo quedé sorprendido porque había por lo visto muchas cosas que no me acuerdo, pero como hizo usted conclusión al final de que uno no conoce y no va a estar preparado porque no puede discriminar lo que no conoce. Pero esa información, por ejemplo, qué sé yo, que tenemos aliados que a veces vemos larvas, como mostraba recién, o vemos moscas, por decirle de una forma, y pensamos que no son beneficiosos y los terminamos perjudicando. Entonces, saber que muchos de esos que creemos que no son buenos, también son buenos y nos ayudan. Así que creo que he sorprendido de eso, digamos, por decir la ignorancia que tenía de eso, y que en parte me gusta porque también sé que tengo más herramientas para observar, obviamente con los conocimientos que nos están dando. Así que eso es lo que a mí más me gustó, digamos. Muy bien, Fernando. Gracias. Guadalupe. Hola, profe. Sí, como Fernando dijo, es que a veces no las tenemos en cuenta, esta herramienta no la tenemos muy en cuenta. Entonces me hizo acordar del año que la cursé, que usted nos explicaba de que a veces introducimos, no tenemos los enemigos naturales, entonces
ahí creamos más problemas, digamos, la manera de controlar. Y bueno, y esto, más que todo, es que no lo encuentra. Esta herramienta casi nadie la tiene en cuenta. Directamente vamos al control químico, digamos. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Néstor. Gracias. Sí, la verdad que me parece muy interesante la clase a mí. Más que nada te hace ver la importancia que tiene tratar de entender y estudiar cada una de las especies, conociéndole su hábitat, su alimento y en este caso conocer bien si tienen o no controles biológicos, sus enemigos naturales, digamos. Y para tener como otra herramienta a la hora de manejar una determinada plaga, sin llegar a tener que llegar al control químico. Bueno, gracias. A ver, todos los organismos tienen enemigos naturales. Todos. Hasta nosotros tenemos también parásitos y tenemos todo eso. Todo, porque en este proceso de evolución estamos imbuidos en un ecosistema natural donde comemos y nos dejamos comer. ¿Sí? Todos. Lo que pasa es que a veces, cuando introducimos un cultivo acá, que es lo que quería decir Guadalupe, introducimos un cultivo acá, en este lugar que viene de un lugar lejano, a veces introducimos el cultivo y a veces introducimos la plaga, pero sin los enemigos naturales. O sea que la mayoría de las plagas en determinados lugares son exóticas porque son introducidos los cultivos de otros lados y las plagas que vienen adheridas al cultivo son introducidas, pero a veces los enemigos naturales no vienen. De tal manera que en este lugar, si el cultivo anda bien y es el clima favorable al desarrollo de la plaga, que es muy probable que así sea, si anda para el cultivo también va a andar para la plaga. ¿Qué se produce? Que la plaga se queda sin enemigos naturales y entonces hay una explosión de la plaga. Acá se transforma en una plaga muy importante por no tener los enemigos naturales que tenían en el lugar de origen. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ingeniero agrónomo o un biólogo? Ir al lugar de origen, detectar los enemigos naturales y traerlo, introducirlo y ponerlo acá. Eso se llama control biológico. Gracias, Gastón, porque me hiciste advertir de esto. Bueno, gracias. Vero. Hola, profe. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, yo también, como decían los chicos, la importancia que le vi es me llamó mucho la atención la cantidad de especies que hay y la cantidad, o sea, el poder saber que, como dijo, hay para todos, tenemos un predador, un control biológico, que como dijo recién, que todos somos, comemos y somos comidos. Y ahora hay muchos movimientos ecológicos y todos que están haciendo hincapié en esto, o sea, nos falta mucho todavía, pero entiendo que nos va a servir un montón esto para poder empezar así a trabajar de esta manera y no tanto agroquímico, sino haciendo hincapié en que se puede con estos controladores. Muy bien, Vero. Muchas gracias. Creo que falta... Gracias a vos. Antonio. Profe, ¿cómo le va? Sí, es increíble. Yo me crié en el campo, rodeado de bichos. Nací y me crié en el campo y, o sea, hasta el día de hoy
nunca entendí, o sea, no entendí nada de nada, o sea, los veía, pero nunca me imaginé la profundidad de todo. Es importantísimo, muy importante entenderlos y poderlos manejar, obviamente, para un bien y no... Generalmente lo que hacemos es, yo como productor me hago cargo, es directamente ir a comprar porque veo, sin siquiera hacer, o sea, controlar, ver si realmente me supera el umbral del daño económico, veo una larva y voy y compro el producto y aplico, sin darme cuenta del desastre que estaba causando en el medio ambiente. Cuando por ahí capaz que tenía el enemigo natural de ese insecto ahí en el mismo campo y me lo podía controlar y al fin y al cabo termino haciendo un daño terrible que mato todo. Así que es importantísimo, muy importante, ¿eh? Y Bueno, también lo digo porque, o sea, así como yo, mucha gente del campo, que a veces uno dice, no, bueno, sí, la gente del campo la tiene clara y no la tenemos nada clara. Y gastás al vicio. Sí, ¿cómo, totalmente. Guadalupe? ¿Cómo, Guadalupe? Que gasta al vicio también. Claro. Bueno, eso es lo que nos pasa, lo que nos pasó a los ingenieros agrónomos, lo que nos pasó a los productores, porque ese poder económico que son la farmacopea agropecuaria, nos metió eso a nosotros. Y entonces es muy difícil que podamos romper esto. Y esto se rompe con conducta y con conocimiento. No hay otra forma. Entonces, de ahí el trabajo de ustedes, el trabajo nuestro. El trabajo nuestro acá es tratar de hacer ver esto. Y el trabajo de ustedes en el campo como profesionales es tratar de aplicar algo de esto en ese entorno. Así que bueno, muchas gracias. Esta tarde a las 4. A las 4 nos vemos. Gracias. Bueno. Chao, hasta luego. Hasta tarde. Hasta luego.